Gloria a Dios. Estoy así como en una gran mezcla, porque en el templo, en calle Perú, les predico como pastor y acá predico como evangelista. Así que tengo que predicarles dos mensajes esta mañana. Tengo una palabra que compartirles que tiene que ver con esto que estábamos reflexionando, la provisión divina para sus hijos, para su pueblo. La palabra de Dios, la sangre de Jesús derramada a nuestro favor y el poder de su Espíritu Santo viviendo en nosotros. Esto establece una abismal diferencia con el tiempo pasado en la historia. Los que vivieron en la historia, los profetas, los siervos del Señor, los reyes, anhelaron, desearon tener lo que vos y yo tenemos. Ellos desearon tener lo que nosotros tenemos, porque ellos creyeron en el Mesías prometido, en el Cristo prometido, el que había sido prometido desde la antigüedad, el Cordero de Dios que habría de quitar el pecado del mundo. Entonces, obviamente, llegaron al fin de sus días en la tierra sin ver cumplido aquella promesa del Mesías. Tengo así como mucho eco, la voz me rebota. Le cuento, estamos trabajando en la reforma de los equipos. Entre las complicaciones y las inversiones que estamos haciendo es lograr manejar la acústica del lugar, que es muy difícil, y también modificando los equipos. Ya nos vamos acercando. Mientras que usted me escuche bien, está bien, no quiero aturdir a nadie. Yo le digo a los hermanos, no tiene que entrar por la fuerza el mensaje tiene que ser captado, ¿verdad? Porque el que no quiere oír, por más que le grites en la oreja, no te va a prestar atención. Pero el que está atento va a recibir la palabra. Así que si usted me oye, está bien, no tiene que entrar por la fuerza. Si su oído sale a buscarlo y tomar la palabra. Que fue un concepto de Jesús en la enseñanza y en la predicación. Jesús relataba parábolas. Usted va a encontrar en las Escrituras que hay hechos reales, concretos, porque la multiplicación de los panes y los peces no es una parábola, es un acontecimiento, algo que sucedió. La resurrección de Lázaro es un acontecimiento, eso sucedió. Pero el relato del hijo pródigo es una parábola. Entonces va a encontrar en las Escrituras que hay parábolas y que hay hechos concretos, hechos reales. Entonces Jesús le hablaba a la gente en parábolas. Y si a un creyente en el día de hoy, después de 20 siglos de tener la palabra del Señor completa y de tener el Espíritu de Dios viviendo y de haber sido limpiado por la sangre de Jesús, le cuesta entender las parábolas de Cristo, imagínese la gente de aquellos días. Muchos de ellos ciegos, nulos, absolutamente nulos respecto a la vida espiritual, con una formación de carácter religioso que no podían entender las parábolas de Jesús, no podían entender lo que Jesús estaba diciendo, y era la pregunta que tenían los apóstoles. ¿Qué es esto, Señor? ¿Por qué les hablas de esta manera? Y entonces Jesús les explica que su palabra, su enseñanza, es dada de modo que la entienden los que tienen interés. Pero al que no le importa, la va a dejar pasar de largo. Es algo así como vos entrás en el supermercado, vas corriendo a comprar un paquete de azúcar, delante de cuánta mercadería pasaste hasta que llegaste al paquete de azúcar. Ni te diste cuenta. Cuánta mercadería había ahí, pero no le prestaste atención porque tu interés, ¿dónde estaba? En el paquete de azúcar. Bueno, así es lo que Jesús dice. El que no tiene interés, por más revelación que le traiga del cielo, la va a dejar pasar de largo. Porque el interés de mucha gente, en algunos casos, era su necesidad personal.
De mucha de aquella gente su necesidad era encontrar con qué acusar a Jesús. ¿Qué iba a decir para tratar de desprestigiarlo? Su necesidad no era la revelación del cielo, su necesidad era a ver cómo metía el palo en la rueda. Entonces estaban de todos en la multitud. Estaba el que no le interesaba nada, estaba el que en términos modernos decimos le gustaba cholulear. Tenía que estar donde estaba el famoso de aquellos días. Y a algunos no les interesaba nada lo que Jesús decía, simplemente que Jesús les daba con un garrote a los religiosos criticones de aquellos días. Y eso sí les gustaba, porque, bueno, el único que les paraba el carro a los religiosos era Jesús. Y eso sí les gustaba a algunos. Es más, en el día de hoy a algunos les gusta. Les encanta leer cuando Jesús entró en el templo con el látigo, pero no les encanta seguir a Jesús en el Calvario. Entonces, usted va a encontrar que en el público que rodeaba a Jesús había muy distintos intereses. Estaban los que genuinamente querían revelación del cielo. Y Jesús dice, a los que quieren revelación del cielo, les voy a explicar las cosas. A los demás, en parábolas. Ahí cuando viene la palabra en forma genérica, está el que dice, a ver cuándo va a terminar de una vez. Y está el que dice, háblame Señor, que estoy dispuesto a oír. ¿Se da cuenta las diferencias? Y esto es lo que Jesús establecía con la enseñanza en parábolas. El que estaba interesado iba a seguirlo en su caminar, y esto fue lo que pasó. Los que lo siguieron empezaron a tener entendimiento de lo que él estaba enseñando. ¿Cuántas verdades espirituales Jesús enseñó que a la mayoría de la gente, como decimos comúnmente, ni fu ni fa? No le importó, no le interesó. Pero a los que les interesaba, muchos de los religiosos estaban buscando cómo desmerecerlo y cómo encontrar algo con qué acusarlo, pero entre esa misma gente había un hombre llamado Nicodemo, que buscó la ocasión para decirle, nadie hace las cosas que vos hacés si Dios no está con él. Hubo alguien que lo observó, lo siguió y se interesó. Y me impactó profundamente descubrir en Juan capítulo 3 la revelación que Jesús le da a Nicodemo. Personalmente yo diría, si Jesús le hubiera dado esta revelación a un apóstol, la escribe Juan porque Juan estaba presente, pero el receptor, el oyente que Jesús tenía, solo ese oyente era ese hombre Nicodemo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, el versículo que tiene más claro la presentación del Evangelio, no le fue dado a un apóstol, le fue dado a ese hombre. ¿A causa de qué? Y Nicodemo se interesó. Nicodemo se interesó tanto de Jesús, tanto, que no le importó la hora que fue. En las costumbres cristianas se habla que fue de noche para que nadie lo viera. Eso es suposición de alguien que lo dijo y después quién sabe por cuántos siglos la seguimos diciendo todos los demás hasta que se nos abren los ojos. Nicodemo no pudo haber sido un timorato, uno que anduviera a las escondidas. Nicodemo tuvo que haber sido alguien de convicción y la historia te lo demuestra que era de convicción. La historia te lo muestra. Alguien que anhelaba conocer al Señor. Y aunque fue de noche, pero llegó a donde Jesús estaba y mira qué revelación recibe. Qué revelación impresionante, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es Nicodemo el que está escuchando eso de los labios de Jesús. Y Juan está ahí para ser el escribiente, para ser el que lo escribiera después. Pero la revelación, ¿qué característica tuvo Nicodemo para que Jesús le dé una revelación de ese nivel? ¿Qué? Interés. Interés. La razón por la que muchos creyentes no crecen en su vida espiritual es porque no pusieron interés. Es como que el que entra corriendo en el supermercado para buscar el paquete de azúcar y pasa adelante todo lo demás, pero como todo lo demás no le interesa, lo deja pasar. No, yo vine a la iglesia para encontrarme con mis amigos. Ese es su paquete de azúcar.
y solamente está esperando que la reunión termine porque todo lo que quiere es tomar mate con sus amigos. Ese fue su interés. Pero el que vino diciendo, Señor, yo necesito que me hables porque tengo decisiones que tomar en mi vida y tu palabra es fundamental para mí, hay un interés diferente. Es decir, el Señor no fue indiferente con nadie porque le habló a todos. La palabra del Señor viene para todos. Dios no es indiferente con nadie, pero con el indiferente no hay revelación. Con el interesado, con el que tiene el corazón abierto, hay revelación. Y revelación al punto tal, que Dios trata en público, en forma privada, con alguna persona. Y nadie se da cuenta lo que Dios está hablando con esa persona entre medio de la multitud. Y seguramente has vivido eso, que en medio de un mensaje que todos los demás lo están escuchando, hubo una palabra, una ilustración, una parte del mensaje que te encendió la luz. Porque Dios trató contigo en forma personal. Y si hay alguien que sabe descubrir cuando hay un corazón abierto, es el Espíritu Santo. Él sabe muy bien, pero muy bien. Entonces esa apertura, ese ponerle interés, el saber dejar de lado otras cosas que nos absorben, que toman tanto de nuestro tiempo y tanto de nuestra mente, y aprender a sacar la bolsa de basura para afuera, porque la bolsa de basura tiene que estar donde esté la bolsa de basura, no, ni en la heladera ni arriba de la mesa. Entonces empezamos a ordenar las cosas en nuestra vida a partir de nuestro interés. Y tener interés por las cosas del Señor es fundamental. Es fundamental. Y Jesús, cuando enseñaba las parábolas, su palabra venía sobre todos. Pero los que tenían genuino interés eran los que llegaban a entender lo que le estaba diciendo. Entonces, por eso quiero animarte esta mañana a ser una persona interesada. Siempre existieron los curiosos, siempre existieron los indiferentes, pero siempre existieron los interesados. Siempre estuvieron los genuinos de corazón, de alma, de espíritu abierto para Dios. Qué bueno que seas uno de ellos, qué bueno. Que puedas decirte a ti mismo, yo estoy abierto, yo quiero oír la voz de Dios, yo necesito ser guiado por Cristo Jesús. Porque esta es la enseñanza que Jesús deja en Mateo capítulo 7, dice Jesús, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y se derrumbó y su ruina fue grande. ¿Cuál es la diferencia clara entre uno y otro? Porque uno escuchó y el otro escuchó. Uno escuchó con interés para llevar a cabo, para desarrollar en su vida la palabra del Señor, y el otro escuchó, dijo, no me importa. ¿Los dos escucharon? Los dos escucharon en lo que Jesús está diciendo en esta pequeña parábola. Entonces, ¿dónde está el secreto? Ese es poner interés. Saber poner interés. Quiero animarte que seas un interesado de las cosas del Señor, de las palabras del Señor, de lo que el Señor Jesucristo dijo. Y si bien la Biblia tiene un listado impresionante de mensajeros a través del tiempo, respetados por supuesto, todos los hombres y mujeres que sirvieron al Señor desde la antigüedad, pero la directiva de Dios el Padre es que prestemos atención a las palabras de Jesús, a lo que el Señor Jesucristo dijo. Yo estoy haciendo un ejercicio muy particular conmigo, y ese ejercicio que hago conmigo me lleva a observar a los demás el manejo que todos los demás y la permanencia en los labios de los creyentes de palabras de la historia bíblica. Pero me emociona y me siento con gran afinidad con aquel que lo veo plantado en las palabras del Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay si todo es Biblia?
si todo es palabra de Dios? Bueno, es que en la antigüedad nos fue presentado el Mesías prometido, el Salvador que vendría. Toda la antigüedad trajo la revelación de lo que un día sería. ¿Y ese día llegó? Claro que llegó. Claro que llegó. Y tal como había sido anunciado, con la precisión exacta del momento justo. Como dice Gálatas 4:4, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo exactamente así, tal cual lo había prometido, aún naciendo en la aldea de Belén, que era una pequeña población que casi nadie tenía en cuenta. Casi nadie la tenía en cuenta. Antes del nacimiento de Jesús y del desarrollo del cristianismo, Belén era una aldeíta olvidada, creo que hasta por los mismos que vivían ahí. Probablemente nadie querría decir que era de Belén porque le daría vergüenza, una población tan chiquitita, insignificante para los demás, tremendas ciudades. Pero ¿cuándo cobró vida Belén? ¿Cuándo Belén empezó a ser Belén? ¿Desde cuándo? Desde que Jesús nació ahí. Porque fue ahí a donde vino la estrella, siguiendo el nacimiento, tal cual Dios lo había dicho. Entonces en las Escrituras leo del Jesús que fue prometido. Luego leo en los Evangelios el Cristo presente. Leo de Jesús que había sido prometido en la historia y veo a Jesús caminando luego y desarrollando el plan de Dios tal cual el Padre lo había prometido. Pero, ¿qué paso más me queda? Descubrir que Jesús concretó todo lo que vino a hacer, pagó el precio por todo, encomendó a su iglesia el mensaje de la salvación y ascendió a los cielos y se sentó al lado del Padre. Por lo tanto, estaba la gran diferencia entre nosotros y la historia. En la historia tuvieron el Cristo prometido. En los días de Jesús tuvieron el Cristo presente, pero vos y yo tenemos el Cristo reinante. Eso establece la gran diferencia. Eso establece la gran diferencia. Y esto es en lo que tiene que centrarse la fe del creyente. Tu Señor no está por venir. Tu Señor ya vino. Tu Salvador no va un día a pagar el precio, ya lo pagó. Tu Señor está en el trono de la majestad en las alturas, reinando junto al Padre. Y a causa de eso fue que Él deja la promesa. Ustedes van a hacer cosas mayores. Ustedes van a hacer cosas mayores porque yo voy al Padre. Y cuando Juan escribe de Jesús, ¿qué está haciendo Él? El que dice que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Así que si alguien quería tener un intercesor, mira qué intercesor tenemos. Gracias a Dios por todos los hermanos y hermanas que interceden, los hermanos que claman y qué lindo es cuando un intercesor me dice, el Señor me movió a orar, pastor, por lo que y te das cuenta que de verdad se lo dijo el Señor, porque uno a veces no cuenta todas las cosas. Esta semana comenzó muy oscura, con un nubarrón amenazante, muy fuerte. Me quedé la noche entera orando, porque la nube que se había levantado era muy fuerte. Así que el feriado del martes fue día para quedarse así tranquilo y oír lo que el Espíritu Santo nos dijera qué hacer. ¿Cómo dar vuelta esa nube amenazante? Mirando al que está en el trono, porque el precio ya lo pagó, sus promesas son verdad. Por esa razón se puede confiar plena y absolutamente en Jesús, se puede confiar plena y absolutamente, porque si Él cumplió la promesa que ningún ser humano podría cumplir, nadie pudo decir, me van a matar y voy a resucitar. Nadie. El único que resucitó de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, después de haber pagado el precio de la redención, es Cristo.
Y cumplió aquella promesa que nadie podría cumplir nuestro Señor después de 3 días. Aunque en esos 3 días su cuerpo estaba muerto, pero su espíritu estaba haciendo una labor que no está a veces en la imaginación de nadie. Fueron las horas que Jesús descendió al mismo infierno y le arrebató las llaves a Satanás, las llaves que Satanás le había arrebatado a Adán en el huerto. Eso que el diablo hizo para tirar de cabeza a la humanidad hacia la condenación es lo que Jesús fue a invalidar en esos días. Y luego tomó las llaves, resucitó de entre los muertos y se le entregó. ¿Sabe a quién le entregó las llaves Jesús? ¿A quién se le entregó? Bienaventurado el que ya se enteró. Los demás tienen que enterarse ahora. ¿A quién le entregó las llaves Jesús? A la iglesia. A la iglesia. A la iglesia le dio la palabra de salvación, le dio el mensaje de la salvación, le encomendó las Escrituras. Por eso me emocionaba ayer cuando escuchaba a uno de los expositores darnos datos precisos de lo que la iglesia de Cristo ha venido haciendo en el mundo entero, incluyendo la creación de la imprenta con Gutenberg. Para que un libro fuese editado les llevaba días y meses y años. Y la imprenta fue creada para imprimir la Biblia, un libro prohibido en aquellos días. Son los creyentes, a quienes Dios les da ingenio. Y un libro que llevaba 10 años escribirlo, la imprenta empezó a sacar a granel Biblias y Biblias y Biblias y Biblias y a ponerla en manos de toda la gente que había estado privada de la palabra de Dios. Ahora, aquella generación en esa etapa de la historia, ya en la era cristiana, estaba privada de la palabra de Dios porque la Biblia estaba solo en algunos idiomas como hebreo, griego y arameo, y parte en latín. ¿Y quién sabía hablar griego, hebreo, arameo y latín? Solamente unos pocos eruditos, pero el resto de la sociedad no sabía. Y la creación de la imprenta y el trabajo de los siervos del Señor traduciendo las Sagradas Escrituras pusieron la Biblia en la mano de todo el mundo. Y por eso es que llegando las Sagradas Escrituras a las manos de Martín Lutero, lee y descubre que el justo por la fe vivirá. Y llegan otros ministros del Señor y plantean convicciones claras para resucitar a la iglesia de Cristo que estaba dispersa, aturdida, amenazada. ¿A quién le puso, en las manos de quién dejó las llaves Jesús? Bienaventurado el creyente que se aviva. Dice, las llaves para la salvación de mi barrio, el Señor me la entregó a mí. Para abrir las puertas de la salvación a otras personas. Entonces encuentro en las Sagradas Escrituras que en la antigüedad me habla de un Cristo prometido que vino y estuvo presente en los días de los apóstoles. Pero en los días de la iglesia, Cristo está presente en la iglesia, porque ¿dónde vive? ¿Dónde está morando? ¿Cuántos se dieron cuenta? A donde vas, el Señor está con vos. El Señor está dentro tuyo. El Espíritu de Dios está dentro tuyo. ¡Gloria a Dios! Y una y otra vez reflexiono en lo que fue, qué impresionante el respaldo divino que había sobre los símbolos, objetos materiales que simbolizaban su presencia, como el arca del pacto en el tabernáculo. Era un objeto material que simbolizaba la presencia de Dios y nadie le podía faltar el respeto ni maltratar el arca, ni siquiera entrar a donde el arca estaba sin tener sus cosas arregladas con el Señor, porque siendo sacerdote o el sumo sacerdote quedaba fulminado. Es más, la Biblia nos relata que el sumo sacerdote entraba una sola vez en el año a donde estaba ese objeto que representaba la presencia misma de Dios. Te pregunto, ¿cuántas veces en el día vos disfrutás la presencia de Dios el Padre? ¿Cuántas veces en el día? ¿En cuántos momentos disfrutás la gloria y la presencia del Señor y adorás con libertad? Los sacerdotes de la antigüedad y los sumos sacerdotes no podían hacer lo que vos hacés.
Decime, ¿a quién le fue dado más? ¿A ellos o a vos? Es más, cuando el sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo, donde estaba ese cajón de madera llamado Arca del Pacto, entraba con una soga atada en la cintura, porque si no estaba en condiciones ese hombre moría en el acto, ahí al lado del arca, y nadie podía entrar a sacarlo, tenían que tirar la soga y sacarlo de ahí, frito al muchacho. Entonces digo, si hubo tanto respaldo de Dios, fue tan significativo un objeto material que solo tenía símbolos, me pregunto, ¿cuánta potencia hay en la presencia real de Cristo en la vida de los creyentes? ¿Cuánta potencia celestial hay? Porque lo que vos recibiste no es símbolo. Lo que vos recibiste es el Espíritu de Dios. Lo que hay en la vida del creyente es el Espíritu de Dios. Entonces ya no es símbolo. Este es un aspecto de sintonía interior que tenemos que tener. Por eso estoy un poco celoso con la cuestión de los hermanos que viven en la historia y no vienen al presente, porque la gloria de Dios en el presente está en la iglesia, está en los creyentes. Cuando doblás tus rodillas para orar, hay comunicación directa con el cielo. Jesús dijo, de aquí en más van a ver el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. El Señor Jesús, si lo hubiera dicho en términos de hoy, Jesús hubiera dicho una carretera, una autopista. Cuando le fue mostrado a Jacob en la antigüedad, le fue mostrado una escalera, porque era lo que Jacob más podía entender. Pero cuando Jesús lo explicó, Jesús dijo, veréis el cielo abierto y los ángeles. Menos mal que no describió qué forma de camino. Pero para que los seres celestiales vayan y venga una autopista celestial. Una autopista. ¿A quién le fue prometido esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa relación entre Dios y los hombres? ¿Dónde está? Con tu espíritu. Con tu espíritu. Con tu espíritu. Entonces, plantarnos en la verdad de Dios significa traer a la sintonía, al presente, esa realidad gloriosa. Tu Espíritu, Señor, vive en mí. Por eso le pedí a Blanca que cantara este coro, porque tú vives en mí. Y venir a la actualidad de las palabras del Señor Jesús. El ejercicio personal que estoy haciendo es mirar qué dijo Jesús en cada situación que tengo que manejar, en cada cosa que tengo que resolver, en cada paso que tengo que dar. Porque el profeta ya, gracias a Dios por aquel hombre, pero aquel hombre no tenía todo lo que nosotros tenemos en la mano hoy. Gracias a Dios por el profeta que fue fiel cuando no había nada, pero yo vivo cuando todo está cumplido. Es más o menos como decirte, yo necesito comunicarme con mis parientes que están en otro lugar del mundo y que te digan, porque antiguamente se hacían señales de humo. Estos días ahí en San Telmo, justamente el templo donde estuvimos está enfrente del mercado de San Telmo. Hay de todo, imposible explicárselo, pero hay de todo. Cuando yo caminé por ahí adentro me di cuenta que tuvo que ver con el shopping, con la galería más moderna de fines del 1800. Y sí, después salí y vi en la esquina, fue fundado en 1897. Así que en el inicio del siglo XX eso era lo más moderno que había. Y de todo, antigüedades. Entre todas las antigüedades que vi los teléfonos, los primeros teléfonos que existieron, con una caja cuadrada de madera con la trompetita y con el cosito que se ponía la gente en la oreja. La generación de hoy no puede entender que así se comunicaba la gente antes. Entonces, en las cosas espirituales, para que sea sagrada, hay que hacerlo como lo hacían allá en la antigüedad. Y el Espíritu de Dios, para comunicarse con el Señor y transmitir la palabra al resto del pueblo, solamente los profetas. ¿Ahora quién lo tiene? ¿Cambió la telefonía? En el tiempo que yo era chiquito, en un barrio había 2 o 3 familias que tenían teléfono. Ahora cada persona tiene 2 o 3 teléfonos. Aún no muchos años atrás, 30 y algo de años, cuando nació Santiago, 32 años atrás, nosotros ya teníamos teléfono, llegó justo 15 días antes del nacimiento.
Pero hasta ese momento nos comunicábamos a la casa de los vecinos. Y si yo estaba en algún lugar, en alguna cabina de teléfono, yo le podía decir a mi esposa con libertad lo que le quería decir, pero ella se tenía que cuidar porque estaba en la casa del vecino y escuchaban todo lo que ella me decía a mí. Así que con el te quiero nomás dejábamos ahí la conversación. Te extraño, y ahí nomás terminaba la conversación. Pero ahora ya no dependemos del vecino que tenga la línea. Llevamos el teléfono en el bolsillo y de casualidad esta mañana me lo olvidé, así que lo tengo a callarlo ahí, que no haya ese ruido ahora. Si en las comunicaciones humanas todo se aligeró y todo se hizo tan accesible, mi hermano querido, Dios te puso módem propio. Hace poco tuve que escribir un artículo y explicaba esto. Antes el módem que se podía comunicar con Celestial Net, bienaventurado el que me entiende lo que estoy diciendo, comunicarse con el cielo, el módem lo tenía solamente el profeta. Algún consagrado por ahí. Ahora, el módem te fue puesto a vos cuando recibiste el Espíritu Santo. Entre las primeras computadoras que tenía, cuando fue todo el proceso de cambio y del progreso, el módem era una especie de aparato así, bueno, más grande que este celular. Así que yo tenía que buscar dónde conectar la computadora y cuál de todos los enchufecitos era y ponérselo y esperar un rato hasta que ese aparatito captara si había onda en un lugar. Después ya la siguiente computadora la encendías y ¡pic! Ya aparecía sola la señal. Y después el teléfono. Entonces, ¿qué? Todo lo material, todo lo humano, todo lo científico, todo tuvo progreso y los creyentes vivimos en la historia. Entonces, ¿por qué quiero darte esta palabra esta mañana? Venía al presente con Cristo, que es glorioso. Venía al presente con Cristo. Y si no venís al presente con Cristo, me pregunto yo si tenés realmente interés en Cristo. Porque abrazado a la historia puede ser muy buen religioso. Recitarte los salmos de memoria, reprenderte con algún proverbio. Y hay personas que son así, tienen un texto bíblico para todo lo que quieren decir. Aun cuando te quieren retar o reprender o desprestigiar, tienen algún texto en sus labios. Cuando vinimos a Rosario, año 1975, comenzamos la iglesia que está en el centro, la iglesia Nueva Vida. Al poquito tiempo comenzó a congregarse con nosotros un muchacho que nosotros le decíamos San Proverbio. Para todo tenía un proverbio. Entonces, cuando él tenía que decirte algo, todo te lo decía con un proverbio, lo bueno y lo malo. Cuando tenía que decirte que eras perverso, te lo decía con un proverbio. Y todo lo decía con un proverbio. Una noche estábamos lavando el piso del templo y fuimos a apagar la luz porque parábamos para ir a cenar. Y cuando vamos a cortar la luz, le da una patada de corriente el tablero y no se acordó de ningún proverbio. O no sé, por lo menos de la Biblia no eran los que dijo. No eran de la Biblia los proverbios que dijo en aquel momento. No los encuentro en las Sagradas Escrituras. Ni con el profeta más enojado yo encuentro ese proverbio. O esos proverbios que le salieron ahí. Abrazado a la historia puede ser un excelente religioso, con una apariencia de espiritualidad impresionante. Pero abrazado a Cristo serás un creyente lleno del Espíritu y de su fuego. Y su palabra viva y poderosa, porque entre las cosas que Jesús dijo, los que creen en mí tendrán un río de agua viva corriendo en su interior. Me pregunto yo, ¿cómo podría un creyente seguir resignado a la sequedad interior si Jesús dijo, en su interior tendrá un río de agua viva? Si no está corriendo ese río, esa paz, ese gozo, esa confianza, si no está corriendo ese amor por la palabra, esa pasión por los perdidos, esa visión por las cosas del Señor, ¿qué pasó? ¿Que se secó el río? ¿O será que Jesús se equivocó con lo que dijo? Algunas veces me pregunto y digo, ¿habrá escrito bien acá el apóstol? ¿Habrá escrito bien este hombre lo que escribió? ¿Habrá escrito bien Pablo? ¿O será que uno tiene una falta de sintonía para entender las verdades espirituales? Entonces esta mañana quiero que me comprendas.
No estoy acá para retarte, para reprenderte. Estoy diciéndote que te ha sido dado un legado espiritual que sobrepasa nuestro entendimiento, que sobrepasa toda nuestra capacidad. Te ha sido dada la revelación de Jesucristo mismo. Entonces quiero animarte que no te resignes, que no te resignes, que no te resignes, que no te resignes. No te resignes, mi hermano. Dale una palmadita al que está al lado tuyo y decirle, no te resignes, no te resignes, porque lo que está dicho en las Sagradas Escrituras de la generación presente. A ver, lo que está dicho en las Sagradas Escrituras de la generación presente, ¿cómo querés que te lo diga? ¿Con el Antiguo Testamento o con el Nuevo? Porque muchísimas personas están tan configuradas que si no está dicho con la terminología del Antiguo Testamento parece que no fuera cierto. Pero es lo que Pedro les recordó en el día de Pentecostés, que esto era lo que el Señor había dicho: derramaré mi espíritu sobre toda carne, derramaré mi espíritu. Esto es lo que Jesús había dicho: el que cree en mí, en su interior correrán ríos de agua viva. Esto es lo que escribe Pablo, que no tenemos, no fuimos entregados a la perdición, sino que tenemos la adopción no de esclavos, sino la adopción de hijos, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y parece demasiado grande la cosa, no nos entra. Ahora, eso no entra por la vehemencia de un predicador, también no entra por definiciones teológicas, pero entra cuando el Espíritu te ilumina acá adentro y descubrís que sos propiedad de Dios. Y la bolsa de basura ya no va a estar más arriba de la mesa, ni adentro de la heladera, ni arriba de la cama. La bolsa de la basura afuera. Porque este cuerpo es templo del Espíritu de Dios. La santidad no es una imposición en la persona consagrada, la santidad es una pasión que le brota en el Espíritu. La santidad, la transformación, la entrega, la rendición a Cristo, es una pasión que te brota por adentro, y el fuego de Dios quema toda la basura que andaba ahí adentro. Y quema, y yo te aseguro que quema, y yo te aseguro que quema. Cuando el fuego de Dios arde en nuestro interior, quema hasta los miedos, quema. Característica humana muy propia del ser humano, tener miedo. Ay, cuando nos tiemblan los tobillos. Es una característica muy humana. Mas el Espíritu de Cristo vive en ti para capacitarte. Y por esto Jesús llegó a decir una cosa tan sencilla, pero tan fuerte. Tan sencilla, pero tan fuerte. El que oye mis palabras y las hace es como el que edificó su casa sobre la roca. Esa casa sobre la roca está eximida de los vientos, de las tormentas, de las pruebas, de las dificultades, de las tentaciones. ¿Está eximida de todo eso? No, no está eximida. Tiene la capacidad de soportarla, que es la diferencia. Tu fe tiene la capacidad de soportar la prueba. Tu pasión por Cristo tiene la capacidad de soportar la tentación. La fortaleza del Señor dentro tuyo te da la capacidad de enfrentar lo que venga. Por eso, creo yo que la mayoría de los creyentes tenemos un problema. No sabemos quiénes somos. No sabemos quiénes somos. Sucedía no con la persona de Jesús, sucedía con quienes rodearon a Jesús. Los religiosos lo miraban con menosprecio. Los discípulos que estaban con él, aunque estaban sorprendidos con tantas cosas, pero 2 por 3 decían, ¿y este quién es? Y los demonios venían a Jesús y le decían, no vengas a atormentarnos, porque viniste antes de tiempo. Los demonios se daban cuenta. Los demonios discernían quién era él. Y no podían discernirlo los hombres que estaban al lado de él. Y los religiosos, entrenados con todo el conocimiento de la historia y con todo lo que los profetas le habían dicho, tenían el corazón cerrado para Jesús. Entonces, el riesgo es que este tipo de enfermedad espiritual es endémica, pandémica, histórica, se mete en la mente, en el corazón de quien sea.
Pues yo no la quiero. La indiferencia yo no la quiero. Entonces centro mi atención en Jesús, en la persona de Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Él es el autor y el consumador de la fe. En Él se cumplen todas las promesas. Si de pronto a alguien le cae mal que estoy diciendo que la historia es la historia, voy a decirle que toda la historia se cumplió en Jesús. Si usted tiene un relojito de arena, haga la prueba, dé vuelta ese reloj de arena y toda la arena que está en un lugar va a pasar hacia el otro, por ese cuello finito. Bueno, la llegada de Cristo fue ese cuello por la que se cumplió todo lo que había sido dicho en la antigüedad, exactamente, en tiempo y en forma tal cual Dios lo había dicho. Todo fue cumplido en Cristo Jesús. Y el que vive adentro tuyo es aquel que tiene toda la autoridad, la gloria y el poder. Este es el trabajo, llegar a comprender quién es el que vive adentro nuestro. Estamos haciendo preparativos para la Semana Santa. Estamos soñando un poquito las cosas que van a suceder, que son tremendas. Ya los coordinadores están sin parar allí, entusiasmados, me tienen loco haciendo preguntas. Querían detalles porque están enfocadísimos en la Semana Santa. Y cada vez que llegan los días de Semana Santa, hace ya unos cuantos años, yo llego a una misma conclusión. La gente no tiene la menor idea de lo que estamos recordando. No tiene la menor idea de lo que estamos recordando. Tiene una idea, una semblanza, una idea religiosa. Tiene una aproximación. La razón por la que no entendemos qué significa la muerte y resurrección de Cristo es porque no quedó nadie del original de la creación para decirnos cómo fue que Dios había creado al hombre. Y no nos alcanza leer que el hombre fue creado a imagen y semejanza. No nos alcanza. Pero Dios nos creó como Él, con capacidades como Él, con habilidades como Él. Dios te hizo en el original, cuando Dios decidió crear al hombre, no lo hizo como, lo que conocemos hoy. Porque el primer hombre fracasó y transmitió el fracaso y las limitaciones fueron extendiéndose cada vez más. Entre las cosas que escuchábamos estos días, que hemos vuelto impresionados, un científico nos estaba explicando 300 millones o 300.000, no sé. ¿Cuánto? No te escucho. 100.000. Bueno, el tema es que coinciden la misma cantidad de neuronas que hay en el organismo humano, la mayoría están en el cerebro, otra cantidad está en el corazón y hay neuronas en el estómago. Y la ciencia ha llegado a comprobar que la cantidad de millones de neuronas que hay en el organismo de un ser humano coincide con la cantidad de galaxias que hay en el universo. Coincide con la cantidad de estrellas que hay en el universo, y siguió dando más datos y ya no me alcanzó la cabeza. Quiere decir que cuando Dios decidió crearnos, nos hizo con capacidades como las del universo, inexploradas todavía, que no logra ser entendida por el ser humano. Entonces, cuando hablamos que Jesús vino a salvar lo que se había perdido, solamente logramos entender que le va a cambiar la vida a un delincuente para que deje de delinquir, y que por cierto lo hace. Que le va a cambiar la vida a una persona de una vida profana, desordenada, para que ya no haga más daño. Y nos cuesta entender que lo que Cristo vino a hacer, a restaurarnos al plan del diseño original que Dios hizo. Nos cuesta entender esto. Nos cuesta entender. Por eso es que las personas que se abren a la gracia y al poder del Espíritu Santo superan muchísimos límites. En todas las áreas de su vida superan muchísimos límites a causa de que el Espíritu que te fue dado no tiene límites. Los límites son del plano humano, pero el Espíritu que te fue dado no tiene límites. Entonces, lo que sucedió después de la muerte y resurrección de Cristo, cuando Él paga el precio, por eso desde la antigüedad, la palabra.
En el cumplimiento de la llegada de Jesús, el poder de la redención y el poder de la resurrección, y de allí en más la capacidad del Espíritu Santo puesta en los creyentes. Y nos cuesta comprender que sea tan grande, nos cuesta comprender. Entonces, como no lo comprendemos, caemos en la resignación, nos abrazamos al y no sé, y dejamos pasar esa revelación que Dios trae, y que Dios trae, y que Dios trae. Y yo quiero animarte a ser una persona interesada y abierta por la revelación que Dios te da. Y cuando descubrís que Dios te está hablando, abrir el corazón de par en par. Cuando descubrís que Dios te habló, toma interés. Mirá, si alguien te diera un número de teléfono y te dice, llama a este lugar, porque la mercadería que vos comprás aquí se consigue por 1/4 del valor. ¿No anotarías el número de teléfono? Lo anoto en el celular, lo anoto en un papelito, me lo escribo en la mano. ¿Por qué? Porque tenemos interés. Pero cuando Dios nos habla, lo dejamos pasar. Y un secreto que descubrí de la vida con Dios es que Él te va a susurrar. Y los distraídos nunca se dan cuenta cuando le susurran algo en el oído. El desinteresado ni se dio cuenta que el Señor le estaba hablando. Pero el que está buscando la presencia del Señor se da cuenta que Dios le está susurrando algo, y aunque uno no lo entiende, le presta atención. Y cuando Dios descubre que le prestaste atención, te empieza a confidenciar. Caso clarísimo, tan recordado del profeta. Cuando el Señor le dice al profeta Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué estaba haciendo Dios? Lo susurró. Si Ezequiel hubiera estado mirando para otro lado, dice, qué sé yo, no. Pero está atento y le dice, no sé, Señor, vos sí lo sabés. Pero ya nomás esa respuesta está evidenciando que él estaba interesado. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Comienza a confidenciarle. Ahora, hijo de hombre, anímate, yo voy a poner palabra en tus labios, soltá esta palabra y vas a ver lo que sucede acá. ¿Y qué hace Ezequiel? Se anima. Y empieza a soltar la palabra que Dios le dio, y ese valle de huesos secos sin ninguna esperanza se levanta y se convierte en un ejército de hombres puestos de pie listo para la batalla. ¿Por dónde empezó la cosa? El susurro de Dios. Aquí nomás, San Nicolás. Pastor Carlos Naranjo viene a la ciudad de San Nicolás, nada que ver con la vida ministerial como pastor, él era un obrero en la iglesia donde estaba en Buenos Aires, pero empleado de una metalúrgica muy grande, una fábrica de aberturas muy grande en Buenos Aires, y cuando se construye uno de los edificios de las empresas más reconocidas de San Nicolás, que fue Somisa, cuando Somisa construye su planta necesita tantas aberturas que la empresa de Buenos Aires dice es una locura fabricar acá y mandarlas para allá. Entonces mandan personal, mandan las máquinas, instalan un taller y lo mandan a don Carlos Naranjo como encargado del taller. Este hermano en Cristo se instala allí y dirigía el personal, fabricaban las aberturas para la planta de Somisa, pero pasa que un día un chiquito golpea la puerta de su casa buscando algo para comer. Y a los pocos días otro. Y algo lo inquieta y le dice a su esposa, si hacemos algo por estos chicos, el susurro. Y así nace lo que fue después el Hogar El Amanecer. Y el desarrollo que tiene el Hogar El Amanecer. Y cientos y cientos y cientos de niños encontraron hogar ahí en el Hogar El Amanecer, porque un hombre escuchó el susurro de Dios. Yo te aseguro que si pudieras estar tan atento a que ese susurro, que parece una idea loca, si le prestaras el oído y dejas que Dios te confidencie, no podrías describir ahora las cosas que harías. Entonces, ilusionarse se ilusiona cualquiera, pero consagrarse se consagran los interesados. Y esto define la cuestión. Un curioso no está interesado. Un curioso puede ilusionarse, pero un interesado está interesado en lo que Dios quiere hacer.
Y pueden desatarse en tu vida cosas que impresionarán a multitudes. ¿Y todo de dónde partió? ¿De dónde partió? Hay testimonios que son grandísimos, y si vos le seguís la historia, ¿cómo fue? Fue una persona que pareciera ser insignificante, pero escuchó el susurro de Dios, le prestó atención y abrió puertas para cosas impresionantes. Dígame, ¿este mundo no necesita eso? La ciudad donde vivimos no necesita esto. No necesita eso. No necesita el caso como aquella misionera que viene y comienza a desarrollar en Argentina los jardines de infantes, llamada Sarah Eccleston. Su esposo era un militar y muere en una guerra. Y ella se queda viuda y en vez de quedarse a llorar en su duelo, abre los ojos a la necesidad del mundo y se decide para venir a Argentina. Y sus jefes y aún el ministro de Educación de su país le dice: vos estás loca. Una mujer viuda con tu hijo, ¿qué vas a ir a hacer a un país como ese, lleno de indios? Y Sarah Eccleston viene y vive todo lo que vive, pero desarrolla la visión de los jardines de infantes en Argentina. ¿Qué hizo ella? Oyó el susurro. Habla, Señor, que tu hijo oye. Claro, oír la voz de Dios te va a traer desafío, en muchos momentos desvelo, porque lo que Dios hace no le entra en la cabeza a nadie, así que va a haber 1000 que te van a decir: vos estás loco. No le entra en la cabeza a nadie, pero cuando el soberano lo quiere hacer, lo hace con los que se ponen en su mano, ¿verdad? Entonces, es posible que te traiga momentos de desvelo, porque vas a estar cada vez más consciente de lo que Dios quiere hacer y más consciente de lo imposible que es humanamente. No sé cuántos pueden entender esto, cosa que la vivimos bastante a menudo, ¿eh? Cada vez más claro lo que Dios quiere hacer y cada vez más claro lo imposible que es en el ámbito humano. Pero la palabra me enseña que siempre lo que Dios quiso hacer lo llevó a cabo. Siempre. Porque el interés de Dios es redimir a las personas, es salvar a las personas. Y cuando Jesús dice: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, plantarse en la palabra del Señor tiene garantía celestial, tiene garantía eterna, tiene una garantía que no prescribe, tiene una garantía que no termina, esa garantía es total. Entonces, quiero cerrar animándote a ser un lector de la palabra de Dios. Un lector. Simplemente un lector. No te compres 50.000 libros en la librería. Lee tu Biblia. Y no quieras convertirte en un erudito de la historia. Simplemente lee los evangelios. Lee las epístolas de los apóstoles. Lee lo que aconteció en el libro de los Hechos con un puñado de personas que la sociedad los veía como si nada. Y ellos mismos se veían como desmantelados de toda posibilidad. Pero cuando el Espíritu Santo obró sobre ellos, los gobernantes de aquellos días dijeron: estos tipos están trastornando al mundo entero. ¿Quién? Esos que parecían insignificantes. Pero esos insignificantes, afirmados en la palabra, limpios por la sangre de Cristo y llenos del Espíritu Santo, revolucionaron el mundo de sus días. Pablo, un hombre con tantos límites, pues si usted lee con detenimiento va a descubrir que Pablo tenía un severo problema en la vista. Tremendo problema tenía en la vista ese hombre. No lo podían parar con nada. Siempre me imagino qué habría sido Pablo si hubiera tenido un micrófono. ¿Qué habría sido si hubiera tenido un teléfono, una computadora, un celular? ¿Qué no habría hecho este hombre si hubiera existido en aquellos días la imprenta o la forma de escribir como hoy? ¿Qué no habría hecho? Pero con todos esos límites, ¿por qué lo logró? La gracia del Espíritu Santo, y escribe la mitad del Nuevo Testamento. La mitad del Nuevo Testamento. Y no está escrito desde un escritorio cómodo con sus escribientes al lado y una secretaria que le alcance el vaso de agua. Lo está escribiendo desde la cárcel, bajo la lupa del soldado que lo está mirando y custodiando. Y en vez de asustarse por el soldado, Pablo lo mira y describe la armadura de Dios. Esa gracia tienen los escritores. De algo que ven, sacan una enseñanza y la escriben. Pablo,
uno que había perseguido la iglesia, uno que rechazaba a Cristo, pero cuando se encuentra con el Señor y es lleno del Espíritu Santo, no lo pueden parar con nada. Está bien, hermano, gracias. Ese mensaje predíqueselo a otro. ¿Cuándo va a terminar? Es posible que alguno esté esperando eso, pero otros profundamente en su corazón están diciéndole al Señor, yo quiero ser esa persona, Señor. No pasaré por esta vida indiferente. No se me van a acabar los años de la vida sin plantar un legado sólido y firme para quienes sigan mis pisadas. El que está pensando cómo se va a jubilar y sobrevivir los últimos días de su vida, le estoy diciendo qué lástima eso, qué pena. Porque las personas consagradas y llenas del Espíritu son poderosos hasta el último día de la vida. Hasta el último día de la vida. Mi abuela Regina ya no logra soportar la enfermedad que tenía, pero una creyente que amó al Señor con todo su corazón y con toda fidelidad, y nos dejó un legado espiritual a toda la descendencia, ella y su esposo, don Manuel. Tremendo legado espiritual nos dejan. Y hasta el último día de su vida ministró a su familia. Cuando llegó el último momento, días antes le decía a las hijas, una de ellas mi mamá, la más chica de la familia, yo me voy, chicas, yo me voy. No, ¿qué mamá? ¿Qué estás diciendo? Yo me voy. Y el último día llamó a sus hijos y a sus yernos, por eso mi papá estaba presente. Los animó a ser fieles a Dios. Se acomodó, se sentó en la cama y cantó un himno junto con ellos. Y después de cantar un himno y bendecirlos, dijo, ahora sí, Señor, y se quedó dormida. Con su salud quebrantada, con muchos años de pobreza, con muchísimas necesidades, pero hasta el último instante de su vida, ministrando a los demás. El que aguarda a ver cómo tironea hasta el final, qué lástima. Yo quiero decirle que el Señor puede vivir una vida poderosa hasta el último instante de la vida. Hasta el último instante, hasta el último instante. ¿Dónde está la fortaleza de esas personas? ¿Dónde está? Que creyeron a las palabras que Jesús dijo. No la dejaron pasar, la creyeron, la leyeron, le prestaron atención. Y en muchas decisiones de su vida fueron a buscar qué dijo Jesús de esta situación, cómo se maneja esto. Y esto es lo que personalmente estoy haciendo. Algún hermano me aconseja y me habla ya del profeta tal, de la historia, y sí, una bendición, gloria a Dios. Yo he consultado muchas veces lo que Dios dirigió a aquellos profetas, pero resulta que las situaciones del día de hoy son distintas a las de aquellos días. Yo necesito dirección del Espíritu Santo muy directa sobre lo que me toca hacer. ¿Y sabes qué descubrí? Que al Señor no se le pasa nada. A Él no se le pasa nada. Cristo es actual, es actual, es actual. El domingo pasado estaba diciendo estas palabras. Una dificultad de los creyentes, una dificultad de las religiones, por sobre todo, tienen a Cristo en la historia. Lo tienen en la historia, al punto tal que muchos creen que el cristianismo quedó con el siglo pasado, con el milenio pasado. Pobres de ellos. Cristo está presente en la iglesia y viene pronto por su amada y viene pronto por su iglesia, y su espíritu no fue dado con mezquindad, su espíritu fue dado en abundancia. ¿Y dónde está la mezquindad? Es en el que la recibe. La mezquindad está en el que la recibe, no en el que la da. Dios dio su espíritu sin medida, no tiene mezquindad. La mezquindad la ponemos nosotros cuando le cerramos la entrada al Espíritu de Dios. Entonces, vuelvo a lo que Jesús dice, el que me oye estas palabras y las hace, va a ser como una casa plantada sobre la roca. La van a sacudir los vientos, la van a golpear. Los temporales, los tsunamis. Si hubiera existido la palabra tsunami en aquellos días, Jesús le hubiera dicho acá. Los ríos, los vientos, las aguas, las van a golpear. Estará firme. Estará firme. Y el otro que escuchó la palabra y no... Porque uno escuchó
y le prestó atención y el otro escuchó y no le interesó. Entonces lo que sucede adentro de cada uno de nosotros no lo puede leer el predicador, pero sí lo podrías leer vos esta mañana. Y hacerte la pregunta, ¿cuánto me interesa a mí lo que Jesús dijo? No, yo estoy interesado en la noticia que corren por internet, por las redes sociales, porque hay que ser moderno, pastor, esas cosas antiguas de la historia. Pero todas las cosas que la modernidad presentó fueron pasando de moda. Y cada vez es más actual y es más real la palabra, porque el cielo y la tierra pasará, mas la palabra no pasará. Por el contrario, se viene cumpliendo así de clarito, así de clarito, así de clarito lo que dijo Jesús. Así que si querés vivir en la moda, en la actualidad, te invito, nada más glorioso que lo que Jesús dijo y sigue diciendo. Y palabras que Jesús dijo que no las entiende ningún curioso, pero sí las entienden los interesados. Sí las entienden. El que se planta ante un pasaje y dice, Señor, yo quiero entender qué dijiste acá. ¿Por qué dijiste esto, Señor? Y pone atención y en su oración está, Señor, abrime el entendimiento en un momento. Se te abre el entendimiento y te das cuenta que Jesús no dijo ninguna tontería. Jesús no dijo nada para rellenar. Él se pudo haber puesto a contar cuentos con la gente, pero no les contó cuentos. Les habló verdades del reino que ellos no entendían, pero los interesados sí. Entonces quiero animarte a que seas un interesado. Con los interesados Dios confidencia, les susurra, les confidencia, les revela, los capacita, los asiste, los acompaña. ¿No es glorioso contar con todo eso? Oramos al Señor esta mañana.